En Guatemala, el mes de abril para la Iglesia de Dios es muy importante porque se celebra el 93 aniversario del derramamiento del Espíritu Santo que dio origen a esta iglesia. El movimiento pentecostal moderno tiene más de 100 años y surgió en diferentes partes del planeta. A nosotros, por la cercanía a Estados Unidos, hemos tenido cierta influencia. Por ejemplo, la Iglesia de Dios es una iglesia que está establecida en más de 183 países alrededor del mundo y nació como resultado del movimiento espiritual, como resultado del pentecostalismo moderno en Estados Unidos, y esa teología y esa forma de comprender la fe ha tenido influencia en el cristianismo en varias partes del mundo, como aquí en Guatemala. El pentecostalismo de Guatemala, aunque surge de manera autóctona, fue abrazado por la iglesia de Estados Unidos. Así que en abril, específicamente el 13, se celebra el 93 aniversario del derramamiento del Espíritu Santo en Guatemala, específicamente en Totonicapán, y a partir de allí nació la Iglesia de Dios a la que somos parte. Y hoy vamos a ver el antecedente bíblico, el correlato bíblico desde el cual interpretamos este acontecimiento espiritual. Hechos capítulo 2 versículo 1. La palabra del Señor dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfila, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿y qué significa esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Amén. Gracias por acompañarme en esta lectura. La iglesia como institución es el resultado de la acción del Espíritu Santo. La iglesia no es el esfuerzo ni el resultado de un plan estratégico de algunos líderes, sino más bien la iglesia como la conocemos ahora ha surgido por el mover del Espíritu Santo entre nosotros. Aquí, según Hechos 2, el texto que acabamos de leer, dice que la iglesia surgió después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquellos 120 discípulos de Jesús estaban reunidos, seguramente orando, esperando la promesa que Jesucristo les había hecho, y llegó el momento en el que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y a partir de aquella experiencia en Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu, la iglesia se ha expandido e impactado poderosamente todo el mundo. A partir de aquellos 120 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, el Evangelio se expandió
y donde el evangelio es predicado, allí suscitan discípulos de Jesucristo, y donde hay discípulos de Jesucristo, el Espíritu los llena y ellos producen un impacto transformador en cualquier entorno. Jesucristo, quien es el Señor de la iglesia, Jesucristo, quien es el sustentador de la iglesia, continúa presente en este mundo, solo que ahora a través de su iglesia. Jesucristo se hace presente y sigue obrando en este mundo, solo que ahora a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que no solamente proclaman el evangelio, sino que también deben manifestar las obras de Dios en un mundo agobiado por el pecado que tanto necesita de Dios. A partir de la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos, la iglesia, nunca más fue la misma, y el mundo tampoco fue el mismo. Porque el mundo experimentó el favor de Dios, la irrupción de Dios a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, no siempre la iglesia ha sido dirigida y empoderada por el Espíritu Santo. Los primeros años de la iglesia, si usted lee Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de lo extraordinario que fue ese movimiento. A donde iban, predicaban el evangelio estos discípulos, la gente se convertía y había manifestaciones de Dios. Un impacto transformador tan poderoso. De hecho, llamaron a los discípulos los que trastornan el mundo, porque donde ellos llegaban todo cambiaba. Sin embargo, no siempre ha sido así en la historia de la iglesia. Han habido tiempos de oscuridad, de letargo espiritual. Han habido tiempos donde la iglesia se ha estancado, y allí es donde se necesita un nuevo Pentecostés, un nuevo mover del Espíritu que avive a los cristianos, un mover del Espíritu que sacuda a los cristianos para que dejen el pecado, amen a Dios, les sirvan y puedan mostrar las obras que Dios ha preparado que manifestemos sus hijos. De hecho, cada generación debe vivir su propio Pentecostés. El Pentecostés que leímos fue el primero, pero a lo largo de la historia han habido otros moveres del Espíritu de Dios, y por eso puedo afirmar: cada generación debe vivir su propio Pentecostés, porque cada generación debe ser avivada por el Espíritu de Dios. Cada generación tiene una misión que realizar, y esa misión no es posible si no la realizamos en el poder del Espíritu Santo. Por eso cada generación de cristianos necesitamos un nuevo Pentecostés. Y hermanos, de época en época Dios ha encontrado a hombres y mujeres que están dispuestos a buscar esa renovación espiritual. Siempre Dios ha encontrado a hombres y mujeres que le buscan, que le aman, a hombres y mujeres que tienen la disposición de leer el texto bíblico y comparar la realidad de la iglesia y la condición de su vida espiritual, y dicen: aquí hay algo más que debo experimentar. Siempre ha habido gente incómoda con la realidad de la iglesia. Ha habido gente que ha buscado más de Dios, gente con hambre de Dios y deseo de hacer las cosas para la gloria de Dios. Y precisamente en esos contextos es donde surgen los avivamientos y los pentecosteses modernos. Y en nuestra historia, particularmente como iglesia de Dios, hubo un mover del Espíritu Santo, como dije, hace más de 100 años, donde un grupo de personas observaron la iglesia y dijeron: hay una apatía espiritual, hay un letargo espiritual. Esta no es la iglesia de la que habla Hechos. Hubo un grupo de personas que, leyendo la Biblia, dijeron: lo que la Biblia dice de la iglesia no la vemos. No vemos milagros, no vemos intervenciones de Dios continuamente. Por el contrario, vemos cristianos mundanos, vemos gente apática. Y ellos empezaron a buscar al Señor, empezaron a
proponer una nueva forma de iglesia. El día jueves 19 de agosto de 1886, un grupo de 8 personas fundaron una nueva iglesia, que hoy a nivel mundial se conoce como Iglesia de Dios. Y ellos se propusieron leer la Escritura, estudiar la Escritura. Y en la medida en que iban estudiando la Escritura, crecía más su anhelo por Dios, su deseo de Dios. 10 años después de estudiar la Escritura y orar en 1896, ahora sí, en Camp Creek, ya eran 136 personas y experimentaron un nuevo Pentecostés. 10 años de estudio de la palabra, 10 años de oración. Este grupo, ya no de 8 personas, sino ahora 136, son llenos del Espíritu Santo, hablan lenguas y se convierte en una bomba que se esparció por todo el mundo. Le acabo de decir que actualmente la Iglesia de Dios está en 183 países y tiene más de 7 millones de miembros. Gloria a Dios por eso. En relación a Guatemala, el derramamiento del Espíritu Santo se dio en Totonicapán, después de que misioneros estadounidenses, influidos por esta teología, predicaron la palabra del Señor más de 14 años. En Estados Unidos fueron 10 años de estudio y oración. Aquí en Guatemala fueron 14 años de estudio de la palabra y oración. Y un 13 de abril de 1932, el Espíritu Santo se derramó sobre este grupo de hermanos y de la misma manera como pasó en Camp Creek y como pasó en Pentecostés en Jerusalén, el Espíritu desciende con estruendo, con manifestaciones sobrenaturales. Nuestros hermanos hablaron lenguas y a partir de allí el fuego de Pentecostés se ha expandido por todo este país y otros países de Centroamérica y también de otros continentes a donde han ido nuestros misioneros. La historia de Pentecostés se sigue repitiendo. Hay gente que sigue siendo llena del Espíritu Santo y que tiene también manifestaciones sobrenaturales que evidencian la llenura del Espíritu Santo. Nuestra iglesia nació como fruto del mover del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra iglesia seguirá avanzando, se va a desarrollar y va a crecer en la medida en que dejamos que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Yo no quiero ser parte de una iglesia donde el Espíritu de Dios no esté presente. ¿Y usted? Yo no quiero ser parte de una iglesia apática, carnal y mediocre. Yo quiero ser parte de una iglesia donde el Señor está presente y donde Él actúa continuamente. Yo quiero ser parte de una iglesia donde haya un mover auténtico del Espíritu Santo. Y plenitud de vida necesita un avivamiento espiritual también. Y nosotros aquí necesitamos un Pentecostés. Usted necesita un Pentecostés. Su familia necesita un Pentecostés, ¿verdad? Nuestra sociedad necesita la llenura del Espíritu Santo. Por eso debemos esperar un Pentecostés. Pero la espera no es pasiva, como lo vamos a ver. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando la manifestación del Señor. Nuestra espera es activa. Necesitamos un Pentecostés, ¿cierto? Así que vamos a ver el Pentecostés, el significado del Pentecostés bíblico y el desafío que representa para nosotros los que somos parte de plenitud de vida. Porque dichosos los de Camp Creek, pero ya están muertos. Dichosos los hermanos de que hace 93 años recibieron la llenura del Espíritu Santo en Totonicapán, pero la mayoría de ellos ya están muertos. Y nosotros no podemos simplemente ver al pasado y recordarlos y contar las historias de lo que pasaba. No, señores, nosotros aquí estamos también para provocar un nuevo Pentecostés, aleluya. Nosotros también somos merecedores en la gracia del Padre de recibir nuestro propio Pentecostés. Y mi sueño como pastor es que nosotros como iglesia manifestemos la gloria de Dios. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos un nuevo Pentecostés en este tiempo.
¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es lo que vamos a ver esta mañana. Pentecostés significa llenura del Espíritu Santo. Para los judíos, Pentecostés es una fiesta donde se presentan los primeros frutos. Para nosotros, Pentecostés es más que eso. Para nosotros, Pentecostés es, en primer lugar, llenura del Espíritu Santo. En Hechos 1, 4 y 5, Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al Padre: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y efectivamente el relato bíblico dice que los discípulos se quedaron en Jerusalén, no se movieron. Se quedaron en obediencia y seguramente buscaban a Dios en adoración, como era el culto judío, en oración y lectura de las Escrituras. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque ya le dije, la espera del avivamiento no es pasiva. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo esperamos el Pentecostés? Como Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu. Pero los discípulos estuvieron allí orando, leyendo las Escrituras, seguramente adorando al Señor. Y es que todos los avivamientos que se han dado a lo largo de la historia han surgido después de un tiempo de oración. ¿Cuántos años oraron los hermanos en Camp Creek? 10. ¿Y cuántos años oraron y estudiaron la palabra de Dios los hermanos en Toto? 14 años. ¿Cuántos años llevamos nosotros? ¿Cuántos nos faltarán? ¿Comprende la idea? 10, 14 años. En la calle Azusa fue lo mismo, en Gales fue lo mismo. Hermanos, nunca ha habido un avivamiento sin que haya primero un grupo de hombres y mujeres que esperan el cumplimiento de la promesa. Y esta oración a la que se nos invita es una búsqueda sincera, agonizante de la presencia de Dios. No viva de la unción y del poder de Dios que tiene otra persona. Mire que en este tiempo es común ir a donde van los ungidos. Va a venir fulano de tal. La gente corre para allá con ellos. Nosotros debemos correr al altar de Dios continuamente. No viva de los demás. Usted tiene la oportunidad de conocer a Dios y de experimentar directamente la gloria de Dios. No se conforme con lo de otros. Venga, tenga usted su propio Pentecostés. Pentecostés, como dije, era la fiesta donde se presentaban los frutos de la cosecha. Por eso venían gente de todas partes del mundo. Y justo en esa fecha, Dios decidió enviar su Espíritu para empoderar a aquellos primeros discípulos para el cumplimiento efectivo de la misión que Dios les había encomendado. Porque el Espíritu Santo es el ejecutivo de la misión. Por lo tanto, él debía llenar a los discípulos del poder. La llegada del Espíritu Santo a la vida de aquellos discípulos estuvo acompañada de fenómenos sobrenaturales. Y los vamos a ver en este momento. La Biblia dice que se escuchó un estruendo como de un viento recio. En esta descripción, Lucas procuró vincular al Espíritu de Dios con esa imagen porque el viento en la Biblia indica lo sobrenatural. ¿Qué indica el viento en la Biblia? Entonces quería decir Lucas, este acontecimiento que vivieron los primeros discípulos no era algo natural, era algo sobrenatural. Y en otros relatos, particularmente del Antiguo Testamento, cuando Dios descendió en algún lugar, hubo viento. Entonces el viento es la imagen que se utiliza en la Biblia para designar lo sobrenatural. Además, este estruendo de alguna manera fue para llamar la atención de la gente.
Dice el texto que había gente de muchos lugares, del norte, del sur, del este y del oeste, indicando que había gente de todo el mundo. Había llegado para la celebración de la Pascua y ahora eran convocados por Dios mediante un acontecimiento sobrenatural, el estruendo. En segundo lugar, dice que se aparecieron sobre los discípulos algo como lenguas de fuego. No es que haya aparecido fuego encima de ellos, sino lenguas como de fuego. Fue algo visible. El fuego era símbolo o es símbolo del Espíritu y tiene el carácter de purificar y transformar. Y aquí hay un detalle bien importante, porque en el contexto bíblico el fuego indica juicio de Dios, destrucción, castigo. Pero en Pentecostés Dios cambia ese significado y le da otro tono al fuego. Era un fuego que purificaba el corazón de los discípulos. Era un fuego que transformaba el carácter de aquellos discípulos. Y lo vamos a ver más adelante, cómo es que aquellos discípulos apocados o ensimismados de pronto son transformados en discípulos tenaces para hablar del Señor, porque efectivamente habían tenido el impulso del Espíritu y ese fuego había transformado su vida. En tercer lugar, dice que ellos hablaron en lenguas dadas por el Espíritu Santo. Ahora, hay un detalle acá, porque el texto dice que ellos por obra del Espíritu hablaron otras lenguas, pero estas lenguas que ellos hablaron referían a lenguas de otras etnias. ¿Por qué? Porque la gente que estaba allí, que había venido de otros lugares, les oían hablar y los entendían, eran su propia lengua. Y por eso es que se sorprenden y dicen aquellos: ¿cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua? Siendo que son galileos. Los galileos en aquella época eran conocidos como ignorantes, como pobres, como gente analfabeta, que difícilmente tenían la capacidad de haber aprendido otro idioma. Y efectivamente ellos no aprendieron otro idioma. Ellos hablaron ese idioma por obra del Espíritu Santo. Eso se conoce como xenolalia, porque refiere a las lenguas de otras etnias. Pero también en el texto encontramos que la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, también tiene como evidencia el hablar en otras lenguas, pero no humanas. Podríamos decir lenguas del Espíritu, lenguas espirituales, que solo se pueden entender cuando hay otro don que se llama interpretación de lenguas. Importante eso. Nosotros los pentecostales creemos que cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, es posible que tenga una evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Ese hablar en otras lenguas puede ser el idioma de otra etnia, pero que no lo aprendió. Lo hace por capacitación del Espíritu Santo. Pero también creemos que es posible que una persona pueda hablar en otro idioma, no humano, un idioma dado por el Espíritu, que solo es posible interpretarse con la ayuda del mismo Espíritu mediante un don que llamamos interpretación de lenguas. Ok. Ellos hablaron idiomas de otras etnias porque los que estaban allí los entendieron. Hablaban las maravillas del Señor. Ahora, hay un detalle más que me gustaría que usted lo observara. Dice el texto que en Pentecostés, cuando viene el Espíritu, llenó a todos. Ni uno se quedó sin ser lleno del Espíritu. El Espíritu no está reservado solo para los superespirituales, para todos aquellos que han nacido de nuevo, para todos aquellos que creen en Jesucristo. Todos calificamos para ser llenos por el Espíritu Santo. Esa es una buena noticia, hermanos, hermanas. Todos calificamos para ser llenos del Espíritu Santo. Por eso todos debemos anhelar, todos debemos pedir, todos debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito básico? 40 días de ayuno, traer ofrendas generosas, como Simón, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo?
creer en Jesucristo. Y esto es así porque todos los discípulos de este tiempo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso les invito a que juntos busquemos del Señor. Por eso les invito para que apartemos tiempo para las reuniones generales, para las reuniones comunitarias de oración. Por eso los invito para que vengan a los estudios bíblicos. Los invito para que vengan los días domingo con todo el corazón y la mente abierta, con expectativa de encontrarse con el Dios Todopoderoso. Porque estos tiempos son tiempos para ser renovados por Dios. Por favor, no se conforme con ser un cristiano de segunda categoría que simplemente es un espectador de lo que Dios está haciendo. Por favor, sea un cristiano que vive en la voluntad de Dios, que camina en el propósito de Dios, y para eso es necesaria la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, Pentecostés significa empoderamiento. Vea esta teología. Nosotros los pentecostales creemos que la llenura del Espíritu Santo es una tercera obra de gracia. ¿Cuál es la primera? La salvación. ¿Cuál es la segunda? La santificación. ¿Y cuál es la tercera? El empoderamiento. Somos salvos por gracia. En segundo lugar, la santificación. Yo vengo a Cristo, pido perdón por mis pecados, me arrepiento, experimento el milagro del nuevo nacimiento y ya no me dan ganas de pecar. Ahora quiero amar, quiero agradar y servir al Señor Jesucristo. Ese proceso de vencer al pecado, ese proceso de agradar a Dios, esa capacidad que yo tengo para renunciar a los deseos carnales y de servir al Señor, lo entendemos como un proceso de santificación, donde mi carácter ya no es un carácter pecaminoso, un carácter carnal, sino que ahora mi carácter se parece al de Cristo. Eso lo llamamos santificación. Pero hay una tercera obra de gracia, y es el poder del Espíritu Santo para el ministerio. Y esto es lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Se comprende? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una tercera obra de gracia. ¿Por qué? Porque no viene para salvarnos, puesto que ya somos salvos. No viene para santificarnos, puesto que ya somos santos. ¿Para qué viene entonces? ¿Para que hablemos lenguas y hagamos movimientos extraños? No. El bautismo con el Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, viene para empoderarnos. Para empoderarnos. El bautismo con el Espíritu Santo es llenura del poder de Dios para vivir la vida cristiana en victoria y para hacer el ministerio con efectividad. Para eso es. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo para vencer el pecado. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo para vencer sus deseos carnales. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo para que su carácter sea transformado. Pero también usted necesita la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio que Dios le encomendó. Dios le dio a usted una asignación. Pero esa asignación no la va a poder hacer usted con su propia fuerza. Usted necesita la gracia de Dios, el poder de Dios. Y eso lo creemos que viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Desde la perspectiva pentecostal, entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia empoderadora. Es una investidura de poder para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Es una experiencia profunda que nos capacita para vivir la vida guiada por el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es para alegrarnos, no es para tener cultos efusivos. No. Tampoco es para que haya escándalo en nuestras reuniones. No. El bautismo con el Espíritu Santo viene para darme poder de tal modo que yo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque yo necesito ser impulsado por el Espíritu Santo. Como pasó con Jesús. Jesús es el claro ejemplo de la llenura del Espíritu Santo.
Usted recuerda, el Espíritu fue quien impulsó a Jesús al desierto. ¿Se recuerda? Para ser tentado. Pero luego Jesús es también lleno del Espíritu cuando fue bautizado en agua. Y el texto bíblico dice que Jesús sale del Jordán y empieza a predicar lleno del Espíritu Santo. Para eso sirve el Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso está la llenura, porque nos da poder para vencer al pecado, para tener una vida en santidad, pero también para que podamos hacer el ministerio como lo hizo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús comienza su ministerio, en el relato de Lucas, Él se presenta en la sinagoga de Nazaret y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero Él no se pone a hablar lenguas ni a hacer escándalo. ¿Qué hace el Señor? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha mandado ¿a qué? El Espíritu estuvo para que Él predicara, para que Él sanara, para que liberara a los cautivos por el pecado y por el diablo. Y como usted y yo debemos continuar el ministerio de Jesús, necesitamos también la llenura del Espíritu Santo. En Juan 20:21 Jesús dice: así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Usted ha sido llamado por Dios y al mismo tiempo enviado por Dios para continuar el ministerio de Jesús. Su vida diaria tiene que ser un reflejo de la vida de Jesús, y usted debe llevar a cabo su vida y su ministerio en el poder del Espíritu, tal como Jesús lo hizo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos entonces al Espíritu Santo. La siguiente, por favor, para andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? No es que andemos levitando, que ya no saludemos a los demás y nos creamos santulones. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Es que andemos hablando lenguas y mundanalicemos todo lo demás? No. ¿Sabe qué es andar en el Espíritu? Es tener la capacidad de ser guiado por el Espíritu en la vida cotidiana. Que sus decisiones complejas y sencillas estén guiadas por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Para eso lo necesitamos. Pero también nos da poder para hacer el ministerio. Nos da poder. Cada vez usted se va a ir involucrando más en la vida de la iglesia, porque usted no debe ser un espectador. Amén. Y usted necesita el poder del Espíritu Santo para servir y hacer bien las cosas. Y no importa que parezca sencillo lo que hacemos, si lo hacemos en la carne no lo vamos a hacer bien. No importa que parezca una actividad común y corriente, si yo no lo hago en el Espíritu no lo voy a hacer bien. Para servir enseñando, para servir en la alabanza, en cualquier área necesitamos la gracia del Espíritu Santo para hacerlo bien. Pero también necesitamos el poder, porque es a través de la llenura del Espíritu en que los dones se activan. Esos dones son impulsados por el Espíritu de Dios. Los dones fueron dados por el Señor para la edificación de los demás. Y los dones no son propiedad nuestra. A usted le fue dado un don como mínimo. Todos ustedes tienen muchos dones. El asunto es que no los hemos usado, no los hemos puesto al servicio de los demás, muchas veces porque carecemos de la llenura del Espíritu Santo, que nos impulsa a poner esos dones para edificar a las demás personas. Los dones no son propiedad del sujeto, no son propiedad de la persona, no es mi don, es un don del Señor y es un don de la comunidad. El don está no para servicio mío, sino para el servicio suyo.
El don que Dios me dio, me lo dio para ustedes. El don que Dios me dio, me lo dio para que usted sea beneficiado con ese don. Pero al mismo tiempo, el don que usted tiene debe ser puesto al servicio de la comunidad. Para eso sirve también la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se mueve con libertad entre nosotros, esos dones fluyen. Por eso es que hay profecías, por eso es que hay sanidades, por eso es que hay palabras de ciencia y otras manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a disposición esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esos dones son dados también por gracia de Dios. Y son dados para que nosotros podamos servir a los demás. Y el ministerio de cada uno de nosotros debe ser realizado en el poder del Espíritu Santo. No hay opción. Y nosotros queremos ser una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios se mueva continuamente. Queremos ser una iglesia que manifieste la gloria de Dios al mundo. Y por lo tanto necesitamos los dones. Necesitamos que usted sea una persona avivada y llena del Espíritu Santo. Y que también ponga los dones a disposición de esta iglesia. Esta iglesia va a crecer y se va a embellecer en la medida en que cada uno de nosotros florecemos a través de nuestros dones. ¿Vamos bien? Los dones y ministerios son recursos que el Espíritu de Dios ha dado para capacitar a la iglesia en el cumplimiento de su función como agente del reino de Dios en esta tierra. La iglesia debe ser entendida entonces, hermanos, como una comunidad empoderada por el Espíritu de Dios. Como una comunidad llena del Espíritu de Dios. Surge como obra del Espíritu y va a desarrollarse en la medida en que el Espíritu esté presente. Número 3. El desafío de Pentecostés. Ya vimos lo que pasó en aquella época. Ahora, ¿qué desafío nos trae a los que somos parte de esta iglesia de plenitud de vida? ¿Se recuerda que le dije hace un momento que cada generación debe experimentar su propio Pentecostés? Gloria a Dios por lo que pasó. Pero mis hermanos, más que eso, les invito para que nosotros podamos ser parte del siguiente mover del Espíritu de Dios. Qué bueno por lo que Dios hizo en el pasado, ¿cierto? Yo no estuve allí. Pero ¿sabe? Quiero estar en el siguiente Pentecostés del Señor. Quiero estar en el Pentecostés de esta generación. Aleluya. Y lo vamos a vivir aquí juntos. Gloria a Dios. Aquí lo vamos a vivir. Amén. Queremos ser de verdad. Esa fue una de las tareas que Dios nos asignó cuando iniciamos esta iglesia. Queremos ser el epicentro de un movimiento del Espíritu en este tiempo. Y usted está invitada a participar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, buscar el avivamiento espiritual. Y mire, si usted es un cristiano honesto, si usted es un cristiano sincero, no me dejará mentir que necesitamos avivamiento en esta época. En esta iglesia necesitamos avivamiento. En esta iglesia necesitamos mover del Espíritu Santo. En esta iglesia necesitamos superar la apatía espiritual. En esta iglesia necesitamos la intervención directa del Espíritu Santo. Seamos honestos, muchas veces a los cristianos nos vence la apatía, el cansancio, la rutina. Venimos simplemente como espectadores, venimos, nos vamos y ¿qué importa? Pero hermanos, ha llegado un tiempo de despertar, aleluya. Ha llegado un tiempo de tener conciencia que necesitamos el mover del Espíritu Santo. Por consiguiente, debemos entender que hay dos factores para que susciten avivamientos. Por un lado está el factor divino. Como pastor, ¿puedo yo generar un avivamiento? No, porque yo no lo puedo hacer. ¿Puede usted generar un avivamiento? No, usted no puede. ¿Quién es el que genera un avivamiento? Dios. Es el Señor el que aviva su iglesia. Es el Señor que envía su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que se mueve entre nosotros. Hermanos, pero mire, cuando hay un pueblo dispuesto, cuando hay gente que anda buscando el rostro del Señor, Dios allí va a estar presente. Entonces hay un factor humano, hay algo que nos toca a nosotros. Como le dije al principio, la espera del avivamiento no es una espera pasiva.
Aquí vamos a estar, si Dios quiere avivarnos, que nos avive. Aquí estaremos. No, no es cierto. No es así. No podemos obligar a que Dios traiga avivamiento, pero sí podemos preparar todo para que Dios haga algo a nuestro favor. Y las cosas que debemos hacer son fáciles, no son complicadas. Ya mencionamos oración, pero no esas oraciones para pedir cosas. Una oración agonizante del corazón por la presencia y la gloria de Dios. El estudio de la palabra que cambia nuestra manera de pensar, que renueva nuestra vida, que nos da deseos de amar y servir a Dios. La comunión mutua, la comunión constante y otros elementos más ayudan para que el Señor nos vea con gracia y Él pueda traer un avivamiento para nosotros. Así que es importante que reconozcamos que necesitamos ser avivados, pero también es importante que busquemos a Dios a través de la disciplina de la oración. En nuestro programa de discipulado proponemos que cada cristiano debe desarrollar su devocional, su búsqueda de Dios constante. No podemos esperar que otros busquen a Dios por nosotros. Para eso le pagamos al pastor que ore él. Y que después Él nos ore. Ahí que lea Él la Biblia y después que nos dé la palabra. Hermanos, esa actitud infantil debemos dejarla. Y debemos entender que cada uno de nosotros debe buscar a Dios todo el tiempo. Aleluya. Necesitamos muchos corazones hambrientos y sedientos de Dios. Aleluya. ¿Cuento con usted? Sí, cuento con usted. Señor, trae un avivamiento a nuestra iglesia. Señor, obra poderosamente. Estoy seguro que aquí vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ser testigos de la presencia del Señor. Y vamos a heredar a las otras generaciones una iglesia avivada, llena del poder de Dios. Una iglesia como la que Dios siempre ha querido. El encuentro con la palabra es muy importante, es muy esencial. Y si usted recuerda, casi en todos los cultos les decimos, lea la Biblia por lo menos. Nútrase de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es compleja. Y hay otro factor, la disposición de servir. ¿Para qué da Dios su espíritu? Para empoderarnos. ¿Para qué? Para vivir bien la vida cristiana y para hacer el ministerio. Si usted quiere servir en esta iglesia, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Si usted está sirviendo en esta iglesia, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para aquellos que quieren servir. Y cuando usted sirve, el Señor lo va a asistir, lo va a ayudar. Así que sirva, por favor, sirva. Aquí hay espacio para todos ustedes. Es importante también entender que la iglesia necesita siempre ser renovada. La naturaleza de la iglesia exige que sea una iglesia en constante renovación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios muy creativo. Porque Dios tiene formas muy creativas de obrar. Y porque el mundo es dinámico. El escenario de la misión es dinámico, va cambiando, los tiempos cambian. ¿Y sabe qué? Dios también cambia la manera en que obra. Él no cambia, Él es inmutable. Pero la manera en que obra sí cambia. La manera en que lleva a cabo su obra sí cambia de acuerdo a la realidad donde Él interviene. Y por lo tanto, nosotros como iglesia, si vamos a caminar en la agenda de Dios, si vamos a ir tomados de la mano de Dios, necesitamos la capacidad de renovarnos, la capacidad de ir cambiando, no al ritmo de los tiempos, sino al ritmo de Dios. Yo espero que su vida cristiana esté cambiando también, que cada día usted esté mejorando. La iglesia no se puede estancar en el tiempo, tiene que renovarse, tiene que ir avanzando en la dinámica de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante entender que usted como parte de la iglesia debe renovarse constantemente. Una iglesia avivada es la que será capaz de generar un impacto misional en este mundo.
Mire que en este tiempo la gente está cansada de los religiosos. Mire que en este tiempo la gente está hasta desencantada de la iglesia. Pero si nosotros mostramos el rostro de Dios y la gloria de Dios, podemos hacer un impacto en esta sociedad. Podemos llevar a cabo la misión que Dios nos encomendó con efectividad, porque será Dios obrando en nuestra vida. Necesitamos una iglesia con un rostro fresco. Y ese rostro no lo dan los programas. El rostro de la frescura de la iglesia no lo dan los asuntos externos, como un buen ambiente, un buen local, como pantallas, como el uso de la tecnología. Eso es importante, eso es necesario, pero no es lo principal. Lo principal para la vida de la iglesia es la persona del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que le da vida. Y nosotros debemos volver una y otra vez a nuestros orígenes en Dios. Es el Espíritu, su palabra. Por eso necesitamos una iglesia renovada, con capacidad de impactar. Amén. Y vea este pensamiento. Lo que resulta del avivamiento es lo más importante y no las manifestaciones externas. Eso no es lo importante en un avivamiento. Los fenómenos o la parte fenomenológica no es lo más importante. En Hechos, en Pentecostés, hubo manifestaciones sobrenaturales, pero eso no fue lo más importante. ¿Qué fue lo más importante? Que transformó la vida de esos discípulos. Que esos discípulos salieron llenos del Espíritu para ir a hablar del Evangelio, para ir a predicar el Evangelio, para ir a sanar, para ir a libertar a los cautivos por el diablo. Eso fue lo más importante. En este tiempo, queridos hermanos, los fenómenos, las manifestaciones, no son lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro interior. El cambio de vida, ¿cierto? El carácter, que cambiemos el carácter, que cambiemos el comportamiento, que seamos fieles, que seamos honestos, que seamos justos, amén. Amables, cordiales, serviciales, que construyamos juntos un mundo mejor. Eso es lo más importante de un avivamiento. A veces no entendemos el enfoque que Dios tiene para los avivamientos. ¿Y cuál es? La renovación de nuestra vida, la transformación de nuestra vida y que seamos útiles en las manos del Señor. Póngase de pie, por favor.